Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos. Espero que estéis estupendos y gracias por estar aquí otra tarde más. Hoy nos acompaña Julián García Romo, profesor, profesor de la Escuela de Alta Montaña, ¿no? Bueno, sí, estuve tiempo en la madrileña, sí, pero en general soy guía de alta montaña. Guía de Alta Montaña y nos va a hablar sobre equipo y material de alpinismo. Va a empezar por los inicios, pero yo creo que va a satisfacer todas las inquietudes. Quien tenga mayor experiencia también va a salir satisfecho, creo yo. Así que desde este momento yo también me silencio y Julián, queda todo para ti. Perfecto, pues buenas tardes a todos. Encantado de poder estar aquí colaborando con el club, que es mi club de toda la vida. Y cuando se me ofreció esta posibilidad, pensé que una buena forma de colaborar era explicando un poco pues todo lo que yo conozco acerca del equipo y material para la práctica de las actividades del alpinismo. Esto me surgió también un poco por la necesidad, ya que en muchos de los cursos que he dado, tanto para el club como para otras entidades o empresas, he visto que, bueno, la gente que viene a hacer a esas actividades, esos cursos de iniciación o de perfeccionamiento del alpinismo, no siempre viene adecuadamente equipada. Supongo que muchos de vosotros sois expertos en la materia y conocéis perfectamente todo el material que se requiere para una práctica de alpinismo, tanto en periodo invernal como en periodo estival. Pero no obstante, siempre, bueno, todos podemos aprender siempre algo más acerca del tema y yo he preparado esta pequeña ponencia. En principio, tendríamos que tener claro qué es eso del alpinismo. Supongo que la mayoría de vosotros lo tiene súper claro, pero no obstante, yo me permito hacer aquí un pequeño recordatorio. Y en cuanto a que las actividades del alpinismo, como así se expresa en el manual de los guías de montaña, son todas aquellas actividades que implican la utilización de diversos materiales, materiales fundamentalmente técnicos, bien sea para el terreno invernal o bien sea para el terreno ya de roquedo en periodo estival. Y eso implica la utilización de una serie de materiales, puesto que ya nos estamos moviendo por un terreno que no implica que tenga que tener una gran dificultad, pero sí ya se relativizan todos los riesgos que existen en la montaña, ¿no? Como veis aquí, en periodo estival también es posible realizar alpinismo. Y el alpinismo no es exclusivo de los Alpes. El alpinismo es en sí la denominación que se da a toda la práctica que implica desde la trepada hasta la escalada por terrenos de mayor dificultad, bien sea en terreno de roca o bien sea en terreno de nieve y de hielo. Para ello, hemos de tener conocimiento de una serie de técnicas básicas. Si, sobre todo en invierno, que digamos que es el terreno que puede ofrecer más dificultades por la necesidad del conocimiento de sus características concretas, la variabilidad del terreno según las condiciones de la nieve, entonces deberemos de tener un conocimiento de esas técnicas de manejo del piolet y de los crampones, así como de una serie de cuestiones como es, por ejemplo, conocer las autodetenciones, y si ya lo que pretendemos es realizar actividades de una mayor dificultad, pues entonces tendremos que ir aprendiendo el manejo de los diferentes elementos que conforman la práctica del alpinismo, como son los materiales que a continuación vamos a ver.
Empezando ya con el tema del desarrollo del material, aquí están los que de verdad partían con la pana. Nunca mejor dicho, porque a principios del siglo pasado, prácticamente cuando se inició se inició mucho antes, pero digamos que las actividades ya verdaderamente con un carácter técnico fueron desde principios del siglo, ¿no? Los tiempos de Paul Preuss y de, diferentes alpinistas que fueron en sus momentos punteros y luego muchos de ellos se transformaron en guías para llevar a gente a la montaña. En principio los materiales que habían eran, la verdad, muy pobres, ¿no? El tema del material era prácticamente artesanal, las cuerdas que se utilizaban eran de cáñamo y el textil, que es una de las cosas importantes en el material de montaña, pues era muy sencillo. Era ropa de abrigo de origen, pues como veis aquí, de fibras naturales, ¿no? De origen vegetal, como el algodón, el lino, el esparto, o de origen animal, como la lana, la seda, el cuero, etc. Más tarde, a principios de 1938 más o menos, una multinacional americana llamada DuPont fueron los precursores de las primeras fibras sintéticas, desarrollando, entre otras cosas, el neopreno, el nylon, que fue tan importante para multitud de usos, tanto de civiles como militares. Casi todas las aplicaciones de estos tejidos, en principio tenían un objetivo militar, pero luego más tarde, como todo, pues se fue utilizando también para la vida civil. El teflón, que hoy en día tiene mucha importancia en un determinado tipo de prendas de montaña. El poliéster, del cual salen los forros polares, el elastano, que da elasticidad a las prendas, el aramida, que las da solidez, en fin, multitud de materiales que tienen su origen en los derivados del carbón y del petróleo. Por lo tanto, son sintéticos. De ahí se sacaban los hilos que luego dan lugar a las prendas que ahora actualmente utilizamos en montaña. La famosa teoría de la cebolla. ¿Quién no ha oído hablar de la teoría de la cebolla? Las tres capas, ¿verdad? Las tres capas es lo que se viene utilizando en montaña como una de las, digamos, maneras más adecuadas para poder mantener el cuerpo caliente, que es en definitiva lo que pretendes con este tipo de prendas, ¿no? Tener un buen aislamiento térmico. Las prendas no dan calor. El problema es la pérdida de calor del cuerpo humano. Entonces, para ello utilizamos una primera capa, que esas primeras capas son las más ajustadas al cuerpo. Son capas de fibras sintéticas, como todo lo que vamos a ver a partir de este momento, pero son hilos que están tejidos de una manera muy específica, que lo que crean son pequeñas cámaras microscópicas de aire que lo que permiten es mantener el cuerpo seco expulsando el sudor hacia afuera. La ventaja primordial es que aunque hagas una actividad física bastante aeróbica, el cuerpo se mantiene seco, aunque todo esto es muy relativo. En ese tipo de prendas, pues uno de los primeros fabricantes que se adelantaron a todo fueron los noruegos con la fibra, la lifa de Helly Hansen, que en principio tenía unas aplicaciones dedicadas a la marinería, pero porque es en las tierras de Noruega y por ahí Islandia y demás, pues hace mucho frío, pero también hay mucha humedad. Entonces, fueron los precursores, digamos, de estos tejidos que son bastante térmicos. Una segunda capa ya tiene diferentes connotaciones. En principio, la segunda capa que se utilizaba, que era más aislante, era el famoso forro polar, el fleece. El fleece sigue siendo un tejido de poliéster
que está cardado por dentro, es que haciendo así, creando volúmenes para poder hacer una especie de también de cámara de aire que nos preserva de la pérdida de calor. Luego ese tejido de fleece, que en principio dejaba traspasar el aire, se laminó para que el aire no penetrara, convirtiéndose en una prenda bastante más polivalente, puesto que se podía utilizar prácticamente en casi todos los periodos dependiendo de la climatología externa. Si ya la cosa se complicaba, pues entonces recurríamos a la tercera capa. Cuando ya habían precipitaciones o mucho frío, pues entonces, en conjunto con las capas anteriores, se utilizaba una tercera capa de prendas impermeables y transpirables. El tema de las prendas impermeables y transpirables ha dado lugar a una tecnología muy extendida que es conocida por todos, como es el tema del Gore-Tex, por ejemplo. Pero no es único, no es el único sistema de prendas impermeables y transpirables, sino que hay otros que también cumplen esa misma función. Entre los complementos podemos entender que para las actividades de invierno, pues siempre vamos a necesitar, aparte de cubrirnos la cabeza, porque es uno de los puntos de pérdida de temperatura, unos guantes interiores que podamos en un momento determinado poder manejar las diferentes herramientas que vamos a necesitar, unos guantes un poquito más aislantes térmicamente y que puedan ponerse encima de esos guantes más finos, por supuesto gafas, pueden ser de sol y también de ventisca. Las gafas además tienen una cierta polivalencia, las de sol para todas las épocas del año, gorro para el verano, en fin. Y una cosa que es muy importante y que casi nadie, bueno, ahora ya todo el mundo le da bastante importancia, es el tema de los calcetines. Es muy importante mantener el pie seco para cualquier tipo de actividad que hagamos, sobre todo si esa actividad es de carácter invernal, ¿verdad? En las segundas capas también puede ser de gran utilidad, sobre todo en periodo invernal, la utilización de prendas más aislantes térmicamente, sobre todo para esos momentos en los que uno está parado, bien sea porque estamos haciendo una escalada y estamos en una reunión, o bien porque hemos hecho una parada larga, o bien porque ya hemos terminado la actividad y estamos en un lugar de acampada o en un refugio o lo que sea, que es las prendas de plumas. Hoy en día las hacen muy, muy ligeras, pueden ser de plumas o pueden ser también de prendas de tipo sintético, de aislantes sintéticos como al estilo del Primaloft. La típica, yo siempre lo digo como ejemplo, la típica bata de guata de las abuelas de toda la vida, eso que hoy está tan de moda que incluso se utiliza para la vida del día a día. En la calle mucha gente va con ese tipo de prendas. Tendrán mejor o peor calidad el tipo de aislante térmico que se utiliza, pero prácticamente todo el mundo lleva un aislante tipo Primaloft, que es el típico aislante de Scott de 3M, el Thinsulate, el famoso Thinsulate. ¿Habéis oído hablar del Thinsulate, el Qualofil, Holofil? Son marcas de tejidos como este que veis aquí. A la derecha de la pluma hay un tejido que son tejidos, en realidad no son tejidos, son prendas que no están tejidas. Eso es una especie de lámina de fibras huecas que se meten por láminas entre los tabiques o paneles de los que está diseñado la prenda. Generalmente, como habréis visto, casi todas las chaquetas aislantes, tanto de plumas, sobre todo las de plumas, pero también las de fibra, están paneladas. Y eso es precisamente para poder sujetar el trozo de tabique panelado, de fibra,
panelada que viene, que es el caso del Primaloft o del Qualofil o del Thinsulate y todo este tipo de prendas. Y en el caso de la pluma, pues los tabiques suelen ser más reducidos porque la pluma, con el inconveniente que tenía, porque ya no lo tiene tanto, de que cuando se humedecía se quedaba toda apelmazada y embolsada en una de las partes del tabique. Esto ya no sucede tanto, puesto que ahora las plumas de las modernas prendas se someten a un tratamiento hidrófugo, de modo que tienen también una de las características similares a las de la fibra sintética, que pueden secar rápidamente, que esa era precisamente la ventaja de las fibras sintéticas con relación a la pluma. Hoy en día hay pluma hidrófuga, al igual que las prendas sintéticas cada vez intentan imitar cada vez más las cualidades de la pluma en lo que a capacidad de inflado se refiere, puesto que esa capacidad de inflado de la pluma es la que hace que sea un aislamiento térmico de los más importantes que han habido siempre, ¿verdad? Bien, de las prendas del textil, en el cual no vamos a seguir insistiendo, vamos a pasar ya al tema del calzado. En cuanto al tema del calzado, ha evolucionado muchísimo desde sus inicios, principios del siglo pasado, cuando lo mismo que la foto que veíamos del inicio con aquellos hombres que partían con la pana, llevaban también este tipo de calzado, los tricunis famosos, que eran unas botas de cuero, pero que llevaban toda la suela herrada a su alrededor. No existían los crampones, entonces para poder moverse por terreno nevado o glaciar, pues utilizaban estas suelas con herrajes para poder progresar por un terreno de esas características. Más tarde, ya a mitad del siglo pasado, empezaron a salir las botas ya mucho más técnicas y específicas para la montaña, ¿no? Incluso ya había los precursores de los actuales modelos de Guthrie, como son estas botas de trapero, una Galibier Super Equide que había también, que era un calzado extraordinario, y que aquí, por ejemplo, en España las fabricaba Salvador Rivas, que era la marca Camet. Seguramente muchos de vosotros habréis oído hablar de esa marca, ¿no? Entonces ya empezó también a ser muy notable la utilización de la suela Vibram. Es una suela que en su momento pues causó una auténtica revolución, porque se trataba de una suela muy adherente y prácticamente todos los grandes fabricantes de calzado de montaña utilizan ese tipo de suela. Ya desde ese momento, desde mitad del siglo pasado, que fue cuando la sacaron. En su evolución, la bota de montaña para invierno evolucionó a estos otros modelos como la escarpa que vemos. Era una bota de plástico, las que llamamos de plástico, que son botas de poliuretano. Diferentes poliuretanos hacen que la bota sea diferentes combinaciones de tipos de plásticos, pues hacen que la bota sea más o menos flexible. El plástico ha dejado paso a otro tipo de calzado, en el que, utilizando ya todo tipo de membranas impermeables y transpirables en su interior, pues ya pueden utilizar tanto tejidos de carácter sintético como tejidos naturales de piel de serraje o piel no-book también, que es un poquito más impermeable que la piel de serraje, pero al llevar todas lámina interior de algún tipo de impermeable transpirable, pues tienen una utilidad. Y sobre todo lo que se produce con ellas es una gran ligereza. Existen dos tipos de botas ideales para el alpinismo. Por un lado está la bota rígida para fijación automática. Se refiere a la fijación para los crampones. Hay crampones que tienen fijaciones con estribo delantero y talonera trasera. Como veréis, esta bota de la izquierda tiene un pequeño rebaje en la puntera
que permitiría la entrada de ese estribo metálico. Al igual que tiene un pequeño rebaje a la altura del talón para facilitar la entrada de la talonera. Esto mismo lo tiene la bota semirrígida, pero lo que no tiene es el rebaje, digamos, de la puntera para facilitar la entrada de un estribo metálico. Por eso aquí se utilizan otro tipo de crampones, que son aquellos que ya tienen una especie de cazoleta donde la puntera encaja perfectamente y que es mucho más polivalente porque vale para todo tipo de bota. El inconveniente de la bota semirrígida es que si es demasiado flexible puede entorpecer la buena disposición del crampón a la hora de pegar una patada para penetrar en la nieve o en el hielo, sobre todo en la nieve dura o en el hielo. Esto puede dar lugar a que el crampón se desajuste y podamos tener algún tipo de problema con él. Hay que intentar que la bota, dentro de que tenga una cierta flexibilidad, sea lo más rígida posible. Por lo menos si se presenta la idea de ir a hacer actividades difíciles en el futuro. Hoy en día existen determinados modelos muy específicos para la alta montaña invernal. Estas botas de Guethrie están pensadas expresamente para ello, como es esta Boreal o la Sportiva, pero son al final botas excesivamente calurosas para los inviernos, al menos de la península ibérica. En todo caso, para los Alpes o incluso otras montañas de mayor altitud, pueden ser ideales. Y luego, como veréis, abajo hay una bota que tiene los crampones adaptados prácticamente dentro del conjunto de la bota, dentro de la propia suela. Estos son botas ya muy específicas que se desarrollan para la práctica de la escalada de dificultad en hielo o dry tooling, del cual seguramente habréis oído hablar. Bien, pasamos ya al material duro. Veis que este material prácticamente es ya de museo, son piezas de museo, aquellos crampones de 10 puntas, el piolet de madera, la cuerda de cáñamo. Mucho ha evolucionado el material desde ese momento hasta ahora, ¿no? Donde ya los piolets son muchísimo más técnicos, más cortos también, porque no tiene ningún sentido llevar un piolet gigantesco para poder hacer cualquier actividad, porque ya veremos que luego hay otras herramientas que son bastante útiles para según qué momentos. En cuanto al modo de fabricación de los piolets, todos están sometidos, toda la herramienta en general y todo el material de montaña tiene que estar sometido a unas normas de fabricación europeas y a su vez homologadas por la UIAA, que es la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, en la cual siempre tienen, dentro de esas normas, están sometidos a unos controles para que cada pieza de cada herramienta tenga un determinado tipo de resistencia en toda su construcción. Así el piolet, por ejemplo, que consta de varias partes, la cruz con el pico y la pala, el mango del piolet, a veces con una empuñadura de neopreno a su alrededor para facilitar el agarre, otras sin esa empuñadura, depende del tipo de piolet, la punta o el regatón, que sirve para hincarlo en vertical sobre la nieve, y luego los hay con dragoneras de todo tipo. Hablaremos largo y tendido sobre el tema de las dragoneras porque es un tema interesante y para debatir. Existen diferentes tipos de piolets en función de sus cualidades técnicas. Ahí tenemos, por ejemplo, un piolet, el más oscuro, de la izquierda, que es un piolet, bueno,
prácticamente es un piolé poco técnico, aunque los hay todavía menos técnicos que son más rectos. Digamos que es a partir de este tipo de modelos de piolés de donde tendríamos que tenerlos ya con ese ángulo más, digamos, agudo para la penetración en la nieve, y sobre todo si queremos hacer algún tipo de actividad de alpinismo. El piolé de la derecha vemos que tiene un ángulo muchísimo más agudo, más positivo, que es el piolé más técnico, ¿no? Y que digamos que es un piolé más polivalente para todo tipo de actividades en la montaña invernal. Luego, el tema de las dragoneras, pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. La dragonera, si sirve como apoyo para la progresión, pues puede ser muy interesante, pero a la hora de progresar por pendientes medias o moderadas, el llevar la dragonera puesta en la mano es un inconveniente, porque tienes la necesidad de cambiar el piolé de mano cada vez que cambias de dirección y por lo tanto no puedes andar poniéndote y quitándote la dragonera de la mano en todo momento. Este es un tema en todos los cursos que yo realizo, intento pues que la gente se acostumbre a llevar el piolé en la mano sin necesidad de llevar la dragonera puesta, precisamente para facilitar esos cambios de dirección y que sea menos engorroso a la hora de progresar. Existen piolés que no necesitan del uso de dragoneras, puesto que tienen, como veis en este de la izquierda, el mango que se aprecia a la izquierda, diferentes artilugios que sirven para el apoyo de las manos, sobre todo cuando se está trabajando por terrenos más verticales. Y si ya necesitas garantizarte de algún modo que si se te cae el piolé se te quede bien agarrado de ti y no se te vaya al suelo, sobre todo cuando estás haciendo una escalada ya de más dificultad, pues existen otros cabos de anclaje que van directamente, como veréis son dos, porque se suelen utilizar en esos casos ya cuando se trata de una escalada de mayor dificultad, se suelen utilizar ya dos herramientas. Y entonces hay un cabo para cada herramienta. Son cabos que son extensibles, llevan una goma, en el interior son cintas de poliamida huecas y llevan una goma interior que permiten que cuando la cinta quede bastante suelta, pues se quede bien plegada. Y es un método muy interesante, sobre todo para la escalada de dificultad. Bueno, luego ya pasamos a piolés bastante más técnicos. Este que vemos a la izquierda es un piolé muy polivalente. Es una herramienta que tiene una muy buena pegada, lo cual facilita la entrada en cualquier tipo de dureza, de hielo o de nieve. Y bueno, sirve un poco para todo tipo de actividades en la montaña invernal. Como el del medio también, que es otro piolé también, el C de Black Diamond, que es un piolé también bastante polivalente. Y este que vemos más a la derecha, el de Edelried, es un piolé muchísimo más específico, aunque todavía no es de los más específicos, pero ya está más pensado para un tipo de escalada de gran dificultad, para dry tooling o escalada en hielo ya de bastante dificultad. La diferencia que vemos entre unos y otros es, por ejemplo, en el caso del Eclim que tenemos a la izquierda, lo que vemos que tiene en la cruz el pico y la pala. En cambio, el Black Diamond del medio tiene pico y tiene martillo en vez de pala. Y el otro, bueno, tiene una posibilidad de utilizarlo también como un martillo, aunque, bueno, eso ya depende de cada uno, porque luego eso queda deteriorado, ¿no? Pero se utiliza generalmente como martillo. La utilidad del martillo la veremos más adelante en función de los diferentes materiales que vayamos a utilizar según la dificultad de la progresión. Bien, en cuanto a los crampones, pues aquí vemos tres tipos de crampones.
Por un lado vemos de la derecha el Black Diamond, es el más polivalente. Tiene cazoleta delantera y cazoleta también en la talonera. Y correas que unen ambas partes. Este es el crampón más polivalente porque es posible utilizarlo con prácticamente todo tipo de bota. Aunque, como hemos dicho antes, es preferible que la bota sea cuanto más rígida, mejor. Aunque tenga una cierta flexibilidad, pero que sea la mínima, para evitar que luego cualquier problema, porque estos crampones que ahora tienen mucha sencillez a la hora de regularse, luego tienen también mucha facilidad a la hora de soltarse. Aquí a la izquierda tenemos este otro crampón de Peltz, que es un poco más polivalente, bueno, más técnico, digamos, ¿no? Tiene ya una talonera ajustable para ese calzado que tenga el rebaje en la talonera. Y sin embargo, sigue teniendo cazoleta adelante que se puede ajustar a todo tipo de punteras de botas, como la que vemos aquí, aquí más abajo. Luego existen estos de el estribo delantero. Tienen una talonera trasera y un estribo delantero, como el que vemos aquí, con las punteras en vertical, en vez de en horizontal, como tienen los crampones más o menos normales. Las punteras en vertical tienen mejor capacidad de penetración en el hielo. También se verá que hay crampones mucho más específicos para escalada en hielo, que son monopunta, también con la hoja vertical, o monopuntas tubulares, incluso hay diferentes opciones, pero ya son mucho más específicos y para una escalada de mayor dificultad. Bueno, aquí tenemos un complemento que yo creo que es muy necesario dentro de la equipación de la montaña invernal, puesto que en muchas ocasiones, sobre todo en las sierras y montañas de la península, la mayor parte de las veces la nieve está dura y no hay ningún problema para caminar sobre ella, pero también hay otras ocasiones en las que ha habido nevadas recientes o la nieve está muy blanda porque ha hecho mucho calor. Y la utilización de las raquetas de nieve son una gran ayuda a la hora de progresar en la aproximación hacia la actividad que nosotros queramos hacer. Las raquetas de hoy en día son muy pequeñas y muy ligeras. Están hechas también de poliuretano, es una carcasa en 3 dimensiones de plástico, de poliuretano, y tienen una fijación que también es móvil, y esa fijación es polivalente y válida para todo tipo de calzado. Además se les puede regular con bastante facilidad. Tienen un alza para cuando estamos subiendo por mucha pendiente, y la verdad es que luego además tienen unas puntas metálicas en su base que no se ven en esta foto, pero que son unas puntas de acero también que sirven un poco como crampón. Y en la puntera, a la vez que movemos y desplazamos la puntera, cada vez que movemos el pie, llevan una garra, que es un diente, normalmente viene con 2 o 3 dientes, que también en el momento en que movemos el pie hacia adelante en la pendiente, sirven para agarrarse en la nieve. Entonces es una herramienta que es muy interesante, sobre todo cuando se dan días en los que claramente puede haber condiciones de nieve profunda, lógicamente, ¿no? Entonces es muy importante el poder disponer de ellas para las aproximaciones. Además de ello, nos pueden servir también como método de anclaje en nieve. En nieves profundas y eso, pues podemos utilizarlas para enterrarlas en la nieve y utilizarlas además como un anclaje más, como si fuera un ancla de nieve o algo así. Lo único que es conveniente, muy recomendable, el llevar bastones con las raquetas, porque si no te puedes desequilibrar. Aparte, yo recomiendo la utilización de los bastones ya con o sin raquetas para todo tipo de actividad en montaña. Desde mi punto de vista, lo más recomendable son aquellos que tienen el tipo de cierre que veis aquí, el de cierre de clip, porque estos no suelen dar problemas, mientras que los bastones con el cierre de rosca
sobre todo en la nieve en invierno, pues sí que pueden dar problemas de ajuste, porque se les va el ajuste, luego no hay manera a lo mejor de regularlos porque se ha congelado el sistema y suelen dar muchos problemas. Mientras que estos que tienen este otro sistema de ajuste no suelen dar prácticamente ningún problema. Son muy cómodos de utilizar y sí que interesa que sean de 3 tramos porque, claro, si nosotros vamos a hacer una actividad de escalada, pues los crampones ahí no nos van a ser de gran utilidad. Nos pueden ser de utilidad para también utilizarlos como un anclaje. Esa es otra alternativa que tienen de uso, como las raquetas. Las podemos utilizar como si fuera un pie horizontal, enterrándolas en la nieve cuando hay esas condiciones para poder hacerlo. Con lo cual, pues además tenemos otra herramienta más que sirve como anclaje. Bueno, empezamos ya con el material que utilizaríamos para cualquier tipo de escalada y bueno, el casco es imprescindible en la alta montaña, ya sea invernal o estival, siempre hay una serie de posibilidades de que te caigan cosas, alguna piedra, nieve, en fin. Entonces es conveniente la utilización del casco. Los hay muy ligeros hoy en día, ojo, porque los más ligeros a veces no son lo suficientemente resistentes, sobre todo para la utilización en el alpinismo. Están más pensados para la utilización en la escalada deportiva, sobre todo estos que son de poliuretano expandido y tal. Interesa que tengan pues esta fibra, como fibra de vidrio, ¿no? Que sean un poco más resistentes. En cuanto a arneses, los hay también muy ligeros, expresamente indicados para el alpinismo, que además se pueden poner incluso con los crampones puestos o incluso con esquís, o sea, porque tienen un sistema de clips que te enganchan las perneras independientemente. Por lo tanto, no necesitas metértelo pierna por pierna, te lo enganchas directamente a la cintura. Es el caso de este Edelried o algunos modelos de Black Diamond o de Pels, que también los hay muy interesantes y además son bastante ligeros. Las cuerdas, material imprescindible para el alpinismo. En el alpinismo generalmente se suelen utilizar 2 cuerdas. La medida estándar son 60 metros y el grosor de la cuerda varía entre los 7,8 a los 9 milímetros para el uso como cuerda doble. Las hay incluso más finas para el uso como cuerda gemela. La diferencia, como muchos sabréis, es que el uso de la cuerda doble quiere decir que puedes chapar independientemente cada cuerda. El uso de la cuerda gemela te impide ese tipo de práctica. El chapaje de la cuerda independiente permite que la fuerza de choque producida por la caída sobre los diferentes elementos de la cadena de seguridad sea menor. Por lo tanto, es importante, sobre todo cuando se trata de anclajes flotantes, ¿no? Que son los que generalmente utilizamos en el alpinismo. En cambio, las cuerdas gemelas nos obligan a chapar las 2 en cada uno de los anclajes. Pues claro, la fuerza de choque es mayor sobre esos anclajes, entonces lo hace más inseguro. Ahora hay cuerdas con triple homologación, la Joker, por ejemplo, esta de Beal. Bueno, pero también hay otras marcas que ya tienen cuerdas con triple homologación. Son cuerdas muy polivalentes, pero no las veo muy recomendables para la práctica del alpinismo, sobre todo si te tienes que bajar de una pared o si te tienes que bajar de un sitio donde llevas muchos metros. Con una cuerda de triple homologación que sea a lo mejor de 70 metros, tienes 35 metros para rapelar, mientras que con 2 cuerdas de 60 metros tienes 60 metros para rapelar. Si cae una piedra y parte la cuerda por la mitad, pues con cuerda doble, pues siempre tienes la posibilidad de solventarte la papeleta con una sola cuerda. Mientras que si llevas una sola cuerda de triple homologación y la parte una roca por la mitad, pues mal asunto, ¿verdad?
El cabo de anclaje es un elemento que se debe de llevar para cualquier práctica de escalada, tanto en roca como en nieve. Hay diferentes modelos de cabos de anclaje, están estos que son hechos así a base de anillos, o los diferentes modelos que están saliendo cada día más con placas ajustables, con cordino y una placa que se ajustan a la altura que nosotros necesitemos en cada momento. Entre los materiales duros, pues ya empezamos a ver que tendremos que recurrir al uso de las cintas express. Para la alta montaña y el alpinismo, lo más recomendable son las cintas largas o bien estas cintas que son extensibles, las cintas de Dyneema extensibles o cintas cosidas que sean un poco largas, mínimo de 18 centímetros a 25. Aunque lo mejor siempre es la cinta normal, un cordino de cinta cosida de Dyneema extensible. Los mosquetones, si son para invierno, deben ser mosquetones de este estilo, tipo HMS. Mosquetones que llaman también mosquetón de pera. Son unos mosquetones de seguridad, bien sea con el cierre de rosca, el cierre de seguridad de rosca, o bien con el cierre de bayoneta. Eso ya a gusto un poco de cada uno. La cuestión está en que sean lo suficientemente amplios como para poder manejarlos con guantes. Un artilugio que también es importante ya llevar es la placa tipo reverso, como esta que vemos aquí, la verde de Pels, que nos sirve para maniobras de aseguramiento, tanto a un primero de cuerda como a uno o a 2 segundos de manera independiente, y que también nos sirve para determinadas maniobras, como por ejemplo para rapelar, en sustitución ya prácticamente del antiguo 8, que se sigue utilizando todavía para el descenso de barrancos, pero que nosotros en la montaña ya hemos desechado, por esto que hay elementos como este que son mucho más polivalentes y más, sobre todo, mucho más seguros, tanto para el aseguramiento como para otras maniobras. El antiguo 8 tiene mayor deslizamiento, lo que favorece que en el caso de necesitar salir rápidamente con la cuerda, ten en cuenta que en los barrancos las cuerdas se mojan continuamente, entonces el 8 es un aparato que desliza mejor y que a la hora de rapelar en un barranco con las cuerdas mojadas, las cuerdas deslizan mejor. Tiene por la forma, por la geometría que tiene. Dentro de los materiales flotantes que utilizamos como anclaje para las rocas están los conocidos y famosos friends. Los friends que hay de muy diferentes tamaños, adaptables a todo tipo de grietas. Desde los más pequeños, tipo los Alien, hasta los más grandes, como estos, los Camelot o los Dragons. En fin, hay muchas marcas y muchos modelos, cada día más interesantes y más ligeros. Estos tipos de anclajes tienen mucho éxito porque son muy rápidos de poner y de quitar, que también es importante, ¿no? En cambio, los que vemos aquí abajo, los fisureros, que son estos de colorines, estos ya son un poco más complejos a la hora de utilizarlos. Ya hay que tener una cierta experiencia en su manejo, puesto que funcionan de una manera determinada, traccionando hacia abajo. Bueno, muy útiles en las actividades de alpinismo son los diferentes tipos de cuerdas y cordinos para anclar en salientes de roca, puentes de roca, para anclar, por ejemplo, esas raquetas de las que hablábamos antes en la nieve. Estos de la izquierda, las cintas cosidas de Dyneema, en medidas más bien larguitas, tipo 1,20, como mínimo de 1,20 a 2,25 metros
o así, que es una medida bastante polivalente, porque se puede utilizar plegándola en 2 o en 3, y luego la mayoría de los anclajes, por ejemplo, que se ponen en nieve, interesa que los seguros vengan bastante largos para que la tracción se haga desde el punto más bajo posible. Los cordinos de Kevlar, ese material textil del que hablábamos al principio, son muy resistentes, se pueden utilizar para hacer nudos de bloqueo, tipo como el Machar o el Prusik, del que seguramente habréis oído hablar. Y luego, pues también cordinos normales de poliamida que podamos utilizar como recurso para incluso pues abandonar de una pared, una vía, porque son más económicos, además se pueden cortar y puedes hacer varios anclajes con cordino lo suficientemente largo, ¿no? Entonces, pues eso es bastante interesante de llevar también en buen número y en buena medida. Luego, si queréis, hablamos, pues eso, de cuáles cantidades serían las más adecuadas, ¿no? Estacas y anclas, cuando las condiciones de la nieve lo requieren, son muy útiles también, sobre todo las anclas un poco en nieves ya un poquito más duras, pero las anclas van bien en nieves más bien blandas. Estamos en las mismas, todo tienes que ampliarlo con cintas largas, o como es el caso del ancla, por ejemplo, veis que tiene un cable enrollado que al desplegarlo pues se aleja del emplazamiento del ancla bastante, y eso facilita la tracción hacia lo más abajo posible. Eso, a su vez, lo que hace es que el ancla incluso se introduzca más en la nieve. Por eso es interesante alargar al máximo posible todo este tipo de anclajes. Los tornillos de hielo, hay diferentes tamaños de tornillos en función del grosor del hielo que vayamos a encontrar. No suelen ser muy útiles los tornillos pequeños, pero eso también depende de las circunstancias, porque, por ejemplo, en nuestras sierras, pues, por desgracia, no tenemos grandes formaciones de hielo, y entonces a veces lo único que entra es un tornillo pequeño, o bien uno grande, pero como tendrá mucho sobrante del tornillo, pues en ese caso nos veríamos en la obligación de pasarle un cordino por la mitad del tornillo alondrado para que la resistencia sea mayor, en vez de tirar desde su argolla. Estos tornillos llevan además una manivela que facilita la entrada del tornillo en el hielo, y se meten con bastante rapidez, a condición de que las puntas estén siempre bien afiladas, porque un tornillo mal afilado no hay manera de meterlo en el hielo. Por eso también es muy interesante esta flauta que tenemos aquí a la derecha, que es simplemente un artilugio que está pensado para el transporte de los tornillos de hielo, para evitar que estos estén rozándose con la roca y que se deterioren las puntas de los tornillos, ¿no? Ese otro mosquetón que vemos más arriba es un simple mosquetón de transporte de los tornillos que, dada su amplitud, facilita ponerlos y el sacarlos, pero no sirve como mosquetón de seguridad en un momento dado para maniobras, ni para como seguro para la progresión, puesto que es un mosquetón que tiene muy poca resistencia y es solo y únicamente para el transporte. Bueno, aquí vemos también otro tipo de anclajes flotantes, porque son de poner y quitar, pero que tienen ya otras necesidades. Los clavos de roca o los pitones de roca, hay diferentes modelos que pueden adaptarse a diferentes tipos de grietas. Hay veces que no es posible poner un frien ni un fisurero, sin embargo sí es posible poner un pitón de roca, a condición de que siempre llevemos un martillo piolet. Porque claro, meter un pitón con la pala del piolet es algo más complicado, que se puede hacer en un momento dado, que los piolets tienen bastante resistencia, pero bueno, lo suyo es llevar un martillo piolet. Entonces, esos pitones hay que meterlos a martillazos, a martillazo limpio, sin cortarse ni un poco. Hay ocasiones en las que te salvan la vida, porque no es el único seguro que puedes colocar.
porque ya veis que son muy finos, son generalmente para grietas muy finas. Antes había pitones con unos grosores considerables, había unos que les llamaban boom boom, que eran unos pitones bastante anchos, pero claro, estos ya no tienen ningún sentido desde que salieron los Friends. Cuando lo metes recto, digamos, ¿no? Lo quieres sacar, lo que haces es que lo golpeas por arriba y por abajo. Primero por arriba y después por abajo. Así hasta que vaya aflojándose. Y llegado un momento, con la mano, lo vas moviendo hasta que ya te quedas con él en la mano. Hay que ponerlos de todas maneras con idea, igual que los Friends, y que luego se pueda sacar. Porque los Friends, por ejemplo, tienen el inconveniente de que en grietas que son muy anchas, sobre todo, cabecean con el movimiento de la cuerda, cabeceando hacia adentro. Entonces hay que tener cuidado de dejarlos puestos de tal manera que tu compañero, cuando recupere el material, tenga acceso al tirador del Friend. Luego, otra herramienta que también puede ser muy interesante para las reuniones es este pico que vemos a la derecha, es un ancla, es como un pico de un piolet, pero que también se mete a golpes en el hielo o en nieve muy dura, y puede servir como una tercera herramienta para un anclaje en la nieve a la hora de montar una reunión, por ejemplo, y combinarla con dos herramientas, con un piolet y una maza piolet, en el caso de tener que montar una reunión exclusivamente en nieve o en hielo, como se da en muchas circunstancias cuando hacemos escalada en hielo. Bueno, esto que veis aquí abajo es un gancho para hacer un Abalakov. Abalakov era un alpinista ruso que inventó una manera de bajarse de una pared, y era hacerlo con un tornillo de hielo de 20 centímetros o así, más o menos. Hacíamos un ángulo de 90 grados entrándole por un sitio y 90 grados por el otro sitio. Y entonces se unían esos dos agujeros y por medio pasábamos un cordino, y entonces con este gancho lo enganchábamos y creábamos un puente de hielo. Eso se llama Abalakov. Entonces los puentes de hielo resultan bastante resistentes, aunque pueda parecer lo contrario, porque luego, una vez que has hecho el agujero y has pasado el cordino, un cordino más o menos de unos 5 o 6 milímetros sería suficiente, pues si hace suficiente temperatura de frío, el cordino se queda congelado en el hielo y entonces se solidifica con el resto del conjunto del hielo. Y entonces eso queda como bastante resistente, la verdad. Es una manera de ahorrar material a la hora de abandonar de algún sitio y hacer un rappel, aunque en principio pueda parecer bastante asustadizo el tema, ¿no? Bueno, todos estos archiperres que hemos visto y que a la hora de escalar los llevas todos colgando del arnés o de donde puedas, pero a la hora de transportarlo siempre tendremos que llevarlo en una mochila, porque son muchas las cosas que tenemos, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema de la mochila es un tema que hay que cuidar también bastante a la hora de pensar en el material para el alpinismo. Aquello que es ideal es una mochila que tenga una serie de características fundamentales. Una mochila que sea lo suficientemente ergonómica. Yo, por ejemplo, me gustan mucho las mochilas de tipo tubular, porque son muy prácticas, sobre todo para moverte por terrenos donde hay encajonamientos entre las rocas, etcétera. Entonces, si tienes mochilas de estas que llevan bolsillos laterales y todas estas cosas, pues al final eso hace que la mochila abulte más, tenga mayor rozamiento por donde te estás moviendo, ¿no? Pero lo que sí es interesante es que tenga unas sombreras cómodas y anchas, un buen cinturón lumbar, que se adapte bien a nuestra cintura, que se adapte bien también a nuestra espalda. Las mochilas tienen tamaños en función de nuestras
características personales, conviene probarla para que sea la mochila adecuada a nuestras características. Hay algunas que tienen bolsillos laterales que son escamoteables y bueno, eso puede ser una alternativa interesante al tema de los bolsillos laterales y tal, para aportar algún tipo de objeto que nos pueda ser de gran utilidad, ¿no? Las propias correas de las mochilas muchas veces nos sirven también como portamaterial y eso es muy interesante de cara a todos esos archiperres que nosotros llevamos, que tengan también enganches para los dos piolés. En principio aquí vemos esta con un solo enganche, pero bueno, tiene enganche para el otro piolé, por si fuera necesario llevar dos piolés. Sobre todo por si pensamos en evolucionar en el tema y entonces al final va a ser necesario llevar dos piolés porque buscaremos mayores complicaciones. No hay muchos macutos que tengan apartado específico para crampones. Los crampones se pueden poner de muchas formas en las correas laterales, sobre todo cuando los quieres tener a mano, o también los puedes poner entre la seta y la mochila. Interesa que la mochila sea no excesivamente grande. Tampoco voy a decir pequeña, porque son muchas las cosas que debemos de transportar, pero que no sea excesivamente grande. Hay que intentar meter todo lo que podamos llevar para un fin de semana, a Gredos, a un sitio de Pirineos y tal, pues todo en una mochila de 45 litros, como mucho 50, que ya es bastante. Aunque teniendo en cuenta que luego, en algún momento dado, pues la vamos a utilizar para la actividad en sí mismo y probablemente el grueso del material, saco de dormir o cosas de comida que nos sobran y demás, pues las podemos dejar en el refugio o bien en algún lugar donde puedan estar a buen recaudo y mientras hacemos la actividad de la manera más ligera posible. Pero sí que es interesante que sea una mochila cómoda y bien adaptada a nuestro cuerpo. Y bueno, pues yo creo que esta imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, por eso digo lo de no llevar nada por fuera, llevarlo justo, el material adecuado, pero justo. Hay materiales hoy en día muy ligeros que nos facilitan enormemente la labor y que bueno, que nos pueden ser de gran utilidad. Espero y deseo que esta charla que os he dado os haya servido.